Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org, versión Twitch. ¿Qué tal estáis, amigos? Espero que os encontréis muy bien. Y ya hemos arreglado los problemas técnicos que ayer tuvimos y por lo tanto, ayer tuvimos que cerrar el directo porque era imposible emitir. Pero ya lo hemos arreglado y hoy funciona todo perfectamente. Hoy estamos al 100%. De todas formas, Twitch tiene que dar calidades. No sé qué calidades nos ha dado esta noche, pero ya eso ya no depende de mí. Amigos, ¿qué tal estáis? Hoy vengo repleto de un montón de misterios. De hecho, aquí ya os he preparado una pequeña noticia que me gustaría comentar porque es más interesante de lo que parece, sobre unas interferencias que está viviendo nuestros teléfonos móviles y que vienen de rayos gamma. Luego hablaremos de esto. Gracias Chris CCL por esos bits, por ese apoyo. Muchas gracias, como siempre, que ya sabéis que aquí siempre damos las gracias a todos los que se preocupan por apoyar. Y si no, también. Mira, hay gente que le ha dado la 720 de calidad. Muy bien, muy bien. Con eso yo creo que funciona. Angeya, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amiga? Gracias, Sauribane, por la suscripción. El tema de hoy que he elegido es uno de los temas que más me han absorbido desde que lo descubrí. El tema de Howard Phillips Lovecraft. Este señor que estáis viendo aquí, que es muy conocido en el mundo porque nos dejó relatos de terror cósmico, ¿verdad? Misterios sobre el miedo más profundo del ser humano, el miedo a lo desconocido, mezclado un poco con la ciencia ficción, extraterrestres. Como sabéis, yo tengo un canal llamado, aparte de VM Gran Misterio, tengo otro llamado VM Gran Abismo, donde me he dedicado a colocar muchos relatos resumidos por mí, pero siempre buscando misterios reales ocultos entre líneas. Hoy vamos a hablar de muchos relatos donde hay esas perlitas o pepitas de oro, mejor dicho, que podemos encontrar. Cosas tan raras como, por ejemplo, el segundo nombre del Necronomicon, llamado QAnon, por Lovecraft, aquí, en un relato suyo llamado Charles Dexter Ward. O cosas como mencionar a Richard Evelyn Byrd, el almirante Byrd, uno de los primeros que sobrevoló la Antártida y está relacionado con teorías de conspiración en cuanto a enormes cavernas ocultas en la Antártida y una serie de cosas extrañas. Eso lo más superficial. .org. Saludos desde México, Iván, un pequeño aporte para tu excelente trabajo. Pues muchísimas gracias, Eric Him, por ese pequeño aporte y por estar aquí con nosotros disfrutando de esta temática. De hecho, creo que acabas de activar el tren del hype. Aprovechar porque os pueden dar ciertos iconos, no sé qué iconos dan, pero creo que dan iconos para el chat. Como iba diciendo, hay un montón de cosas raras ocultas y al final vamos a descubrir su conexión con la Golden Dawn, una sociedad secreta también llamada la Orden de la Aurora Dorada, en la que perteneció Aleister Crowley, y una serie de logias sucedáneas donde parecía que tenían conocimiento real de lo que venía y lo ocultaban en la ciencia ficción para que los profanos huyeran y los entendidos buscaran esas miguitas de pan que dejó en sus relatos. Gracias, Alejandro Bernadelli, en tu primer mes con nosotros. Muchas gracias. ¿Ese es Mark Zuckerberg? No es Mark Zuckerberg, no es Parcerisa, o tampoco es gente conocida como se le suele decir. Aquí tenemos esto. Pero antes de esta temática, que también os voy a mostrar otras cosas, como algunas imágenes que yo mismo he pintado, hay varias, luego las mostraremos. Antes de esto, vamos a analizar la primera noticia que yo os he mencionado antes. Una noticia muy interesante. Gracias, Faust Malónez, por tu tercer mes con nosotros. Muchas gracias.
Exacto. De hecho, el mismo Parcisa me dijo Saludos, corazón rojo. que lo confundían mucho con Lovecraft. Bueno, no lo confundían, sino que les recordaba. Kenia Galo, muchas gracias, amiga. Qué bueno verte por aquí nuevamente. Y gracias por esos bits. Y también pues aprovechamos y le damos las gracias a Elías Bass con su primer mes con Prime, totalmente gratuito, pero a mí me ayuda un montón. En fin, vamos al lío. Primero la noticia y luego la temática. Mirar, detectan una gigantesca explosión de rayos gamma cerca de nuestra galaxia. Veréis, los agujeros negros son capaces de emitir la energía, la explosión, la energía más potente de todo el universo, o al menos la que ha registrado el ser humano como lo más potente, lo más letal. Los rayos gamma. Incluso son más letales que una supernova, ya sabéis. Cuando una estrella colapsa, explota en una supernova. Lo que pasa es que han detectado que esta explosión de rayos gamma ha sido relativamente cerca a nuestro sistema solar, provocada por GRB 200415A, un gigante que realmente cuando ha explotado lo que ha hecho ha sido una interferencia con nuestros teléfonos móviles. Algo muy curioso. Cortes en la recepción de teléfonos móviles. Claro, aquí empieza a hablar, nos describe un poco qué es este GRB 200415A y de dónde viene. Es un poco información que podéis consultar, pero yo esta noticia la he traído porque plantea una reflexión interesantísima. Hay acontecimientos muy grandes en el universo, más grandes de lo que el ser humano puede imaginar, y que, al final, nos afectan. El ser humano, como reflexión, ignora lo que hay más allá del cielo, en las estrellas, en el cosmos, y hay catástrofes cósmicas tan inconmensurables que puede quebrar el alma humana simplemente contemplarlas o asimilarlas. Algo tan letal como un rayo gamma, en menos de una milésima de segundo puede desintegrar el planeta Tierra, si nos da de lleno. Lo que pasa es que hemos percibido su eco, a modo de interferencia a los teléfonos móviles. Esa es la gran reflexión. No somos eternos. De la noche a la mañana, esa inconmensurable potencia, letalidad, el caos del universo puede traernos, este tipo de sorpresas. Por lo que también se puede sacar como reflexión que no somos tan importantes. Muchísimas gracias por tu trabajo. Gracias por tus conocimientos. Pues muchas gracias a ti, Lilith87, por ese apoyo y ese comentario. Yo simplemente soy una correa de transmisión. Alguien que os hace pensar, o al menos lo intenta, y os da información para que sigáis investigando. Muchas gracias. ¿Y cómo lo soportó Bruce Banner? Nos dice Blackblade178. Pues mira, porque da muy fuerte, da la masa, ¿no? Y la masa lo resiste todo. En fin, ¿qué opináis de esto antes de pasar al tema principal? ¿Qué opináis de que el ser humano ignora cosas que están por encima de nosotros, en el universo? De la potencia, la energía que hay por ahí, que ha sido creada, de alguna forma, por algo, por alguien, porque yo no me creo que todo haya sido fruto del azar. Es imposible. Alguien ha tenido que crear el tiempo, alguien ha tenido que crear el espacio, alguien ha tenido que crear la materia. Si se crea a sí mismo, hablamos de taquiones, partículas superlumínicas que van más allá de la velocidad de la luz y que por eso no podemos percibir, porque han ido atrás en el tiempo. Al superar la barrera de la luz se va atrás en el tiempo. Y por eso de la nada han surgido estas, pero esto sería una movida enorme, muy compleja. Las preguntas son más grandes que las respuestas en este tema. Omnividu, muchas gracias, quinto mes con nosotros, nos dice muy complejo, efectivamente. Así es,
Saludamos a Ra's al Ghul. Saludos, eras el malo de Batman, ¿no? Saludamos a Izoka1386. Y por ahora ya tengo cumplidos todos los saludos, ya están todos. Tema principal, amigos. Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft. Aquí tengo mis apuntes que me van a ayudar a ser de guía en esta especie de exposición que me parece muy interesante. Howard Phillips Lovecraft. Nacido en Providence, Estados Unidos. 20 de agosto de 1890. Fue un escritor estadounidense, autor de novelas, relatos de terror, ciencia ficción, y se le considera un gran innovador sobre, podríamos decir, la cultura que ha sido heredada, incluso en tiempos modernos, por todo lo que creó este señor y el círculo de sus amigos o compañeros. Lo que pasa que, como estaba explicando antes, parece que ha colado mensajes que han salido de logias, incluso de masonería, o algo más, un grado más que la propia masonería, logias esotéricas de tinte oscuro, ha colado mensajes difíciles de leer, pero están ahí. Algo que me hace pensar que la forma en la que Lovecraft se nutría iba más allá de los libros de la época. Tenía que conocer a gente que sabía de cultura sumeria, que sabía de textos muy antiguos, que sabía incluso de cómo funciona la magia. A nivel esotérico, la geometría sagrada incluso, lo que muchas logias, como la Golden Dawn, en la época mostraban. Voy a hacer un pequeño resumen de algunos relatos que me han llamado la atención y los debatiremos entre todos. Veréis, hay un relato llamado En las montañas de la locura, uno de los mejores que ha tenido. El relato nos habla de una expedición a la Antártida de varios hombres en la que intervienen personajes reales como el almirante Richard Evelyn Byrd o el mítico Amundsen. Él mismo sabía o había oído hablar de las hazañas de estos hombres y las colocó como personajes en la historia, como los primeros. Ya sabéis sobre Byrd y la polémica que tuvo Richard Evelyn Byrd con el diario de Byrd en cuanto a que vio un gran agujero en la Antártida, una galería de cuevas internas en la que, supuestamente ahora mismo hay un parche que no te deja observar desde satélite la posición de lo que descubrió este hombre. Veréis, en este insólito lugar encuentran unas montañas repletas de construcciones artificiales en el relato. Cuando se adentran en estas ruinas comprueban que están ante los restos de una civilización mucho más antigua que el hombre y a su vez 1000 veces más avanzada. También descubren los cuerpos de unos extraños seres con una morfología muy extraña también, creadores de estas ciudades y llamados los primordiales, o así los llamaron, congelados en una cámara bajo el hielo. El relato concluye cuando dos miembros de esta expedición se adentran en las profundidades de estas ruinas y allí descubren extraños símbolos de otro mundo y además unos seres diferentes que fueron llamados los Shoggoth, una masa gelatinosa creadora de vida y a su vez sembradora de muerte. Estos Shoggoth habían sido creados por los primordiales, que al parecer se habían rebelado ante los creadores y por eso causaron la destrucción. Los creados causaron la destrucción de los primordiales. Es algo así como que el hombre crea la máquina y la máquina se rebela y destruye al hombre. Como os decía, el relato nos habla de el conocimiento oculto sobre viejas leyendas ancestrales, la leyenda de los Ancient Aliens, de cómo unos alienígenas, al final, crearon al ser humano por manipulación, etc. Lo que pasa es que nos muestra una enorme tecnología ultra avanzada.
y también incorpora sutilmente las leyendas sobre la tierra hueca. Aunque yo no creo en la tierra hueca, yo creo en una galería gigantesca de túneles o muchas galerías internas en la tierra, que es factible. Cavernas son igual de interesantes como para ocultar algo. Pero bueno, Lovecraft, al mencionar a Byrd, como ya he dicho, su expedición a los polos, también a Munsen, que fue uno de los primeros exploradores del lugar, él está colando entre líneas esos rumores o leyendas sobre el esoterismo que hay detrás, de los que buscan esa tierra o esa oquedad. No sé, este es uno de los textos que ya directamente nos cuelan esto. Antes de pasar al siguiente relato, pequeño apunte del relato llamado El signo amarillo, quiero que veáis un pequeño dibujo que hice hace tiempo. Este forma parte del relato llamado Lo extraño. Es un hombre que se mira al espejo, descubre, una realidad totalmente diferente. Así lo dibujé y no se me pareció interesante. Se lo dejo aquí. Un poco así mal la transición, la estoy haciendo manualmente. Pero bueno, así es un poco el horror cósmico que él mismo relataba. Mi mejor dibujo es este que estoy colocando ahora a mí, aquí, no, perdón. Pues no lo he colocado, pero bueno, ya os lo enseño. El mejor dibujo es el que tengo colgado en la pared, que a veces habéis visto, pero no lo tengo aquí en las imágenes. Este recuerda mucho a un parásito, ¿verdad? Él describía a Cthulhu como un ser que necesita los sueños para meterte mensajes subliminales y que lo despiertes, rompas el sello de la ciudad de Rile, que está bajo el mar, a modo de súbdito, creando súbditos con mensajes subliminales. Pero bueno, luego hablaremos de esto. Nos vamos al signo amarillo, que no sé si tengo por aquí... spoiler. Bueno, el signo amarillo no es del señor Lovecraft, pero lo he colocado aquí porque es muy interesante relacionarlo con su círculo. Este lo creó otra persona que, de hecho, también se relaciona con otro a su vez. No recuerdo el apellido del tercero, el señor Charles. Bueno, no pasa nada. El relato de El signo amarillo, ya os digo. Y por cierto, antes de mencionar El signo amarillo, sí que había un libro, esperad un momento, voy a cogerlo porque es muy interesante. Quiero mostraros este libro porque es muy diferente a todo lo que podéis encontrar. Mirad. El horror sobrenatural de la literatura y otros escritos no es de Lovecraft, aunque sí que tiene muchas cartas de Lovecraft. Tiene cartas y es un ensayo en cuanto a cómo ha influenciado esto en el mundo de la ciencia ficción y demás. Este libro es un poco difícil de leer, no tiene relatos, pero habla un poco más de esa personalidad oculta del señor Lovecraft. Muy interesante. A ver, una cosa, tengo que mirar la editorial de otro libro. Era con Voldemar o algo así. Valdemar. La editorial Valdemar es de las mejores que podéis encontrar sobre Lovecraft. A ver, continuamos. El signo amarillo. Este está escrito por el señor William Chambers. Está dentro del círculo de Lovecraft, pero había un tercero, Machen, el señor Machen. El señor Machen está relacionado con Chambers, con Lovecraft, porque es el único 100% certificado que estaba en la Golden Dawn. Y de la Golden Dawn le sacaba información que luego pasaría a Lovecraft. Eso es lo que no me salía. Pero Chambers es el creador de signo amarillo. El que os acabo de mencionar es... ya se me ha ido el nombre, siempre igual con los nombres. Pero bueno, ahí lo tenemos. Veréis, el signo amarillo nos describe como una entidad imposible de otra dimensión, apodada el Rey Amarillo,
creó un signo que le permitía cruzar las barreras del tiempo. Este signo reside en la portada de un libro, el libro amarillo, prohibido y olvidado. Quien contempla el signo será poseído por una entidad que le desfigura el cuerpo y la mente en un torbellino horroroso de dolor y maldad. Nos está hablando de ese conocimiento ancestral sobre el poder de la simbología realmente. Algo que podemos considerar real. Los símbolos encierran conocimiento y algunas imágenes pueden transmitir dolor o el contrario, alegría. Pero en este caso se centra en símbolos negativos que afectan a nuestra mente. Muchos, asociarlo con entidades de otras dimensiones nos advierte de que no somos los únicos seres capaces de pensar y de manipular el medio. Esto es la transfiguración del signo amarillo, del señor Chambers. No sé, me parece muy interesante. Hola gente, ¿alguno me puede confirmar si ayer hubo directo? Müller, no hubo directo, sí que hubo, pero no hubo realmente porque tuve que cortarlo por fallos en la conexión. Vale. Continuamos. Antes dejarme comprobar un dato. Porque... Muy bien. Aquí tenemos... mira. ¿Os acordáis que he mencionado antes a Arthur Machen? Que es el que tiene conexión con Golden Dawn. Pues este hombre escribió un relato que a mí me gustó muchísimo, llamado Vinum Sabbati. Vamos a poner aquí esto. Vinum Sabbati. Este relato nos cuenta la vida de un estudiante que vive con su hermana, siendo su máximo objetivo alcanzar las calificaciones más altas. Por ello deja de lado totalmente su vida social. La hermana busca algún método para sacarlo de ese estrés de tanto estudio y llega a contactar con un doctor que le proporciona una medicina basada en polvitos blancos. La medicina hace que este hombre, este chico, tenga un cambio radical en su vida. Deja los estudios, ya no tiene como máxima prioridad alcanzar la máxima calificación, empieza a salir, empieza a tener una vida alocada y de pronto, un día, el joven se encierra en su habitación y pasa encerrado durante días y semanas. Es como si se le hubieran acabado las pilas. La hermana escucha ruidos extraños por las noches, un fétido olor y temía de que le hubiera pasado algo. Entonces la hermana al final acaba tirando la puerta abajo y ve que el joven se había convertido en una masa gelatinosa llena de huesos. Se había transformado en un ser horrible y repugnante que parecía de otro mundo. Al parecer, la sustancia que le daba era unos polvos que usaban las brujas en los antiguos aquelarres y servían para entrar en estados alterados de conciencia y contactar con otro lado, con ese otro lado, otras dimensiones. Claro, el autor aquí hace mención a la tradición real y muy antigua de cómo ciertas hierbas, plantas, su manipulación lo utilizaban otras culturas, chamanes sobre todo, para entrar en estados de trance, estados alterados de conciencia. Pero aquí menciona, o se hace mención realmente a la planta llamada soga del muerto, o ayahuasca, entre muchas otras. Este polvito, creo recordar que eran huesos de brujas, de aquelarres, y es interesante como Madsen intenta mostrarnos que hay una conexión con ese otro lado que no se puede hacer de forma racional, sino que tienes que recurrir a esos saberes de los antiguos chamanes. Y poco a poco vamos viendo que esta mitología de Lovecraft y sus amigos se meten de lleno en temáticas de misterios y enigmas reales. Cómo, entre líneas, se puede ir sacando estas cosas. Por ejemplo, ahora el relato que viene, Los perros de Tíndalos, a mí me dejó totalmente loco. Antes, vamos a ver otro dibujo de los que hice
Este dibujo, a ver si lo controlo, el movimiento, aquí lo tenemos. Este dibujo hace referencia al horror, creo que era el horror que escapó de Dunwich. Creo que era este el relato. Sí, creo que sí. Lo dibujé, bueno, como una especie de algo grotesco, ¿no? Lleno de pupas, algo que salía de la oscuridad, todo lleno de tentáculos, que es la firma de Lovecraft. Y bueno, pues aquí lo tenéis. Siempre me gusta dibujarlos así, un poco deformados, sin proporción. ¿Eres pintor? No, no soy pintor, pero me gusta dibujar, sobre todo para escapar del copyright, porque si pones imágenes de Lovecraft y las usas, te puedes llevar sorpresas. Y entonces un día dije, pues las hago yo, y así es como empecé a dibujarlas y mira, pues ya os muestro esta, que es un poco spoiler. Luego hablamos de estas dos últimas. En fin. Más cosas. Los perros de Tíndalos. Este es un relato que a mí me voló la cabeza. Y vamos a poner esta, que ahí se ven de fondo los dibujos que hice en su momento. Mirad, los perros de Tíndalos. Nos habla este relato de unos seres parecidos a los perros del infierno de la Biblia, del Apocalipsis. Pero estos son diferentes, están asociados a unas entidades que no se pueden ver y que para entrar en nuestro mundo necesitan los ángulos de las esquinas de las paredes. Si no hay ángulos, no pueden entrar a nuestro mundo. El protagonista de esta historia accede a un conocimiento universal que existe en un plano distinto de existencia, utilizando, eso sí, plantas de chamanes. Y en esos planos, que él lo que quería era bajar información de esa dimensión, descubre que esa información está protegida por los perros de Tíndalos. De hecho, lo detectan, lo huelen. Y eso es lo que hace que aparezcan en las esquinas de las paredes de esa habitación, que, bueno, acaba en un trágico destino. En un momento él se vuelve loco por el miedo y decide tapar los ángulos, pero es imposible, se da cuenta de que es imposible. En este relato observamos nuevamente un elemento que nos lleva, bueno, a estados alterados de consciencia, porque necesita esas hierbas del chamán para poder entrar, y conocimientos de matemática y geometría, ojo, porque esto no es ni un resumen, son apuntes. Los resúmenes los tenéis en VM Gran Abismo, canal de YouTube. Ahí tenéis los perros de Tíndalos y todo el resumen que yo hice con su interpretación correcta. Pero bueno, aquí nos habla un poco de esa geometría sagrada y del peligro que hay al cruzar la línea, bajar conocimiento, porque puede estar protegido. Además es un paralelismo del viaje astral y de las larvas astrales. Nuevamente Lovecraft ha dado de lleno. Pasamos a otro relato, La llamada de Cthulhu. Este es el más representativo, pero no es el mejor. No creo que sea el mejor relato de Lovecraft. Mirad, aquí se observa la eterna constante de Lovecraft y su obsesión por el mundo onírico de los sueños. Está obsesionado por los sueños. De hecho, en VM Gran Abismo hemos visto como muchos relatos los ha soñado. Le han venido en sueños como imágenes, que no se puso a inventarlo por el día y lo que se le iba ocurriendo, no. Muchos y muchos relatos los ha soñado. Y lo hemos indicado en los relatos pertenecientes a estos sueños en VM Gran Abismo. Mirar, la llamada de Cthulhu. En el principio de los tiempos existió una batalla entre seres abominables, procedentes del espacio profundo, los seres primordiales y los dioses arquetípicos. Los dioses arquetípicos vencieron a los primordiales y los encerraron en varios estadios, es decir, estados alterados, o en otras dimensiones, en varias densidades o interdimensiones.
Uno de estos primordiales, Cthulhu, quedó encerrado en la ciudad submarina de R'lyeh y custodiado por una raza de hombres pez para toda la eternidad. La llamada de Cthulhu nos habla de cómo la influencia de este ser que está encerrado bajo el mar la ejerce en los sueños de millones de personas. Se cuela la influencia en los sueños y le va diciendo: tienes que hacer estas cosas para invocarme, romper los sellos de la ciudad submarina y así poder volver a la Tierra y dominarla. En este relato realmente lo que vemos por parte de Lovecraft es el poder de la dominación de lo que él llamaba eidolones. Eidolones son figuras o representaciones físicas que se adoran y da influencia a ese dios. Vemos cómo estas entidades que nos gobiernan bajo las sombras, bajo esa influencia mental subliminal, el control subliminal, nos llevan a, hipotéticamente, despertar entidades que desconocemos. Lovecraft sabía que la mente y los sueños eran la clave para invocar cualquier cosa, sea real o ficticia, y si es ficticia, acaba volviéndose real, metiendo la temática tulpa del budismo tibetano, la doctrina vajrayana y la creación de un efecto sobre algo que no existe, volviendo real lo que existe porque el efecto ha venido antes. Interesantísimo. Pero es la eterna obsesión de los sueños. De hecho, Lovecraft, había un relato que no recuerdo muy bien. Lovecraft debajo de la almohada se colocó algo para intentar soñar sobre el objeto y lo consiguió. Más cosas. Elementos comunes en sus relatos. Tengo aquí notas sobre el llamado Necronomicon. El Necronomicon es un tema aparte. Esto tiene un montón de misterios. Algunos dicen que es todo ficticio, que es un recurso literario de Lovecraft, y otros dicen que sí que puede existir de forma real. Veréis, el Necronomicon es mencionado siempre por ser escrito dentro de la mitología por un tal Abdul al-Azrez, el árabe loco, y su principal función sería la invocación de seres que trascienden el espacio y tiempo, entre ellos un ser del caos llamado Nyarlathotep, y también la predicción del destino, entre muchos otros secretos. Ahora bien, este libro es ficticio en teoría, aunque son muchos los investigadores que pensamos que por lo menos un original lo tuvo Lovecraft. La interpretación se parece mucho a los escritos de las tablillas sumerias, eso es muy interesante, y también se mencionan nombres parecidos a los de los Anunnaki, como dioses arquetípicos. Hay muchos elementos comunes, como la Atlántida, Hiperbórea. De hecho, en el relato Reliquias de un tiempo olvidado se menciona un aparato de los hiperbóreos que corresponde con un pergamino usado contra un ser opresor, un gigante que esclavizó a la raza humana. Pero bueno, quería centrarme un poquito más en Lovecraft, en el Necronomicon, porque Abdul al-Azrez, recuerdo que se refería en clave a un apellido de una familia de Lovecraft que estaba relacionada con ellos y que acababa con el abuelo de Lovecraft, haciendo alusión al abuelo de Lovecraft. Y eso era interesante porque parece que el abuelo de Lovecraft sí que tenía conocimiento real más allá del propio Lovecraft y se lo transmitió, porque Lovecraft pasaba tardes enteras en la biblioteca del abuelo y el abuelo tenía libros muy raros que Lovecraft se nutrió de ellos, y es posible que ahí obtuviera realmente conocimiento prohibido. Creo que detrás de Lovecraft está su abuelo y un legado que le dejó al propio Lovecraft. Estoy seguro de ello. En VM Gran Abismo, en el canal de YouTube, tenéis un vídeo llamado El Necronomicon, real o ficción o algo así, no me acuerdo del título. Pero ahí hacemos conjeturas muy interesantes sobre el nombre de al-Azrez y también otras hipótesis de dónde pudo haberlo inventado.
¿Quién está sí abuelo? No sé a qué te refieres. ¿Quién está sí abuelo? Muy bien. Y aquí acabamos. Bueno, no, acabamos no. Acabamos el tema principal, pero puedo seguir hablando de cosas que me vengan a la mente sobre Lovecraft. Por ejemplo, en el relato de Charles Dexter Ward habla del segundo nombre de Necronomicon y lo menciona como QAnon e Islam. QAnon. Muy raro porque forma parte de teorías de ahora mismo, de conspiración sobre el fenómeno QAnon. Pero yo no sé por qué lo metió Lovecraft antes de que existiera. Solo se me ocurre una cosa, que la conspiración de hoy moderna de QAnon se haya basado en los relatos de Lovecraft. Porque si no es demasiada casualidad, ¿no? Demasiada casualidad. Hay otro relato del señor Robert Bloch, que es el aprendiz de Lovecraft. Era muy querido, una amistad muy querida por Lovecraft, que menciona la montaña de Montserrat y los monjes de la abadía como protectores de un libro. No recuerdo si era The Vermis Mystery, El misterio del gusano, otro libro prohibido. Y ahí se quedan tan anchos, mencionan a Montserrat centenares de años antes de todas las cosas raras que han pasado en la montaña de Montserrat de Barcelona. ¿Cómo es posible? ¿Otra casualidad? ¿Otra más? Tenemos demasiadas casualidades. En el relato llamado Dagón, el protagonista se encuentra con una enorme tablilla con escritura desconocida y la describe como escritura cuneiforme. ¿Por qué? Pues porque Dagón es el dios de los filisteos y está relacionado con Mesopotamia. Y Dagón tiene aspecto de hombre, pero de mitad para abajo aspecto de hombre pez, que es el mismo representativo que Oannés. Oannés, en la cultura sumerio-acadia, nos habla de un ser que venía del mar y daba conocimiento al hombre, que en Sumeria se llamaba Akpkayu, y existían 7 Apkayus. Mirar la referencia que se ha sacado solo del título de uno de los relatos, Dagón. Y luego está el culto a Dagón. Quiero preguntaros algo, porque hay un nombre que no me viene a la mente y quiero desarrollar lo que implica. Hay una orden semimoderna que tomaba el libro de Lovecraft, los relatos, como real. Era una logia real que tenía un nombre que no recuerdo, pero se lo tomaban como si todo fuese real, los relatos. Una logia que existió y que le rendían culto como si todo lo que pusiera fuera literalmente real. No recuerdo el nombre, pero es asombroso cómo existió seguidores reales de todo, cuando eso no debería ser, porque hablan código, hablan metáfora. A ver si hay alguien que se sabe el nombre, porque no me acuerdo del nombre, y era interesante. Iván, hoy se me presentó la oportunidad de comprar el Necronomicon. No. El Necronomicon que venden es falso. Es totalmente falso. El Necronomicon no existe. Y si existe son unos papiros encerrados bajo caja fuerte. Mira, orden tifoniana, muy bien. Ahora hablaremos. Lo que venden de Necronomicon es un oportunista que se aprovecha del título y del lore de la leyenda. Hay uno de terciopelo negro que tú lo abres y habla de Enki, Enlil, Marduk, Inanna. Todo eso es una invención. Lo único que puedes sacar real del Necronomicon es leer todos los relatos y cuando lo mencionan algunos relatos, copias esas líneas y las pones en un documento. Esas líneas son reales del Necronomicon de Lovecraft. Ahora bien, ¿lo sacó de su imaginación? ¿Tuvo acceso a algún libro en la biblioteca de su abuelo? ¿O es una metáfora al Necronomicon y lo sacó del conocimiento de la Golden Dawn y de otras logias? También puede ser, que sea la transfiguración de una suma. La Orden Tifoniana. Tendré que dedicarle un vídeo porque no he hablado nunca de ellos. Y es una orden que de verdad pensaba que todo, de forma literal, de Lovecraft era real.
De hecho, hacían rituales, se reunían con túnicas en los bosques, hacían, bueno, menciones con el lenguaje que inventó Lovecraft del Necronomicon. Interesante, es muy interesante. Creía que Howard Phillips Lovecraft y Crowley sabían algo más. Crowley y Lovecraft, que yo sepa, nunca se reunieron, pero sí que tuvieron amigos en común como el señor Madsen. Para quien no lo sepa, yo he ido buscando los pasos de Crowley. Me fui a Escocia hace un año, año y medio, y llegué a Boleskine House, a su casa, que está frente a el lago Ness. Una casa que tuvo 2 incendios muy extraños, una casa que fue comprada por Jimmy Page, uno de los integrantes de Led Zeppelin, y que se volvió loco en la casa porque empezó a vestir como Crowley, empezó a tener los libros y hacer los rituales de Crowley. Una casa muy extraña. Todo este viaje lo tenéis en Gran Misterio en un vídeo documental. ¿Y si el Necronomicon es una representación de algún libro que sí existía, tipo el libro de los muertos y tal? Mira, Rodrigo, te puedo asegurar que todos los libros que menciona Lovecraft existen. ¿Por qué no va a existir Necronomicon? Tú lees relatos y observas libros raros que va mencionando, te pones a buscarlos y resulta que existen. ¿Por qué no va a existir el Necronomicon, que también es otro libro que él menciona? Las estancias de Editzian, de Vermis Mystery, el misterio del gusano, el libro amarillo. Bueno, este es más metafórico, este no existe como tal. Yo qué sé, es que hay tantos, hay un montón de libros que menciona. Menciona muchos libros portugueses, ¿sabes? De barcos portugueses. Le gusta mucho nombrar rutas de barcos portugueses de hace varios siglos y lo que iban narrando y descubriendo. Eso es interesante. Pero bueno. Ah, sí, mira. Tars de Sarcastic Robot ha dicho algo que da que pensar. Mirar. En el relato La llamada de Cthulhu, donde tenemos a Cthulhu encerrado bajo el mar en la ciudad de Rile con el sello, en el relato da unas coordenadas de dónde está exactamente. ¿Sabéis qué pasa con esas coordenadas en el Océano Pacífico? Que son casi las mismas coordenadas que un fenómeno de misterio real llamado The Bloop. Unos sonares de la Segunda Guerra Mundial con unos aparatos capaces de captar sonido bajo el agua para detectar submarinos enemigos, captaron un ruido que, según el misterio, debería pertenecer a un ser, a un animal bajo el agua de enormes dimensiones. Pues ese misterio real de la Segunda Guerra Mundial, que podéis rastrear porque es totalmente real, está en unas coordenadas casi iguales a las del relato de Lovecraft. ¿Cómo puede ser esto? Es un gran misterio. The Bloop se llama. No sé, es uno de estos más llamativos que llaman la atención porque no sé cómo explicarlos. Así que has estado un mes de vacaciones, Tars, de Sarcastic Robot. Bueno, tienes algunos directos en diferido, puedes mirarlos y también te deseo lo mejor, amigo, para el 2021. Iván, ¿y si el Necronomicon no es un libro, sino información de los registros acásicos? No lo sé, porque los registros acásicos, sabes que están manipulados. Mira, el nombre archivo acásico es un nombre que se extrajo de Oriente y se implementó en Occidente como la línea espiritual, misterios de espiritualidad. Buscar esa información de todo el universo que está en otra dimensión y se puede conectar y acceder. Creo que es un fraude, pero si tú lo llamas inconsciente colectivo tiene más sentido.
Los archivos acásicos y el inconsciente colectivo creo que son lo mismo, pero la forma de tratarlo, no el tema, la forma de cómo se trata archivo acásico creo que es fraude, porque hay mucha gente, y yo lo he visto, que ha pagado no sé si 800 o 1000 euros por un curso que te enseña a conectarte con ese archivo acásico. O sea, un fraude y una tomadura de pelo en toda regla. Porque así no se puede acceder. De hecho, yo creo que Carl Gustav Jung puede enseñar más a conectarte con el inconsciente colectivo, que sería lo mismo, que los cursos de alguien que por miles de euros te enseña a conectarte con ese algo. Es decir, que te engaña. Eso es otra cosa. Uf. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Madre mía, si nos podemos hablar de esto, esto es complicado. No va a haber, hoy no hay 2 horas de directo, ya lo compensaremos, pero hoy no. Hoy tengo el tiempo justo para hacer una hora. Saludamos a Visiones de Lemuria, ¿qué tal? A ver, los que habéis mandado saludos, saludos a Daniel y a Calmaven. Muy bien. No, tranquilo, el inconsciente colectivo ya lo comentaremos. Gracias a Genomensius por tu segundo mes suscrito. Muchas gracias. El próximo vídeo de VM Gran Abismo será Charles Dexter Ward. Si no lo puedo subir el domingo, lo subiré el lunes o martes, pero de esas fechas ya no pasan. Porque hace más de un mes que no ponemos ningún vídeo en VM Gran Abismo y quiero ya tomármelo un poco más en serio. ¿Sabes algo sobre gente que silba pero que emite sonidos metálicos? Nunca había oído nada de esto. .org. A ver, dinos. El relato El verdugo eléctrico de HP tiene un paralelismo con Nikola Tesla y sus inventos. No conozco el verdugo eléctrico, pero sí que conozco... Atención a esto. Hay un ser llamado Nyarlathotep. Este ser toma formas diferentes según el miedo de la gente. Nyarlathotep, también conocido como el faraón oscuro. ¿Qué pasa con este faraón oscuro? Pues que en el relato... Nyarlathotep... Espera un momento. Nyarlathotep era este, ¿verdad? Un momento. Porque me estoy liando con el... Alguien ha puesto a la cabra de los 10.000 retoños. Claro, es Nyarlathotep, hombre. Nada, correcto. Nyarlathotep, el relato, Lovecraft se basó en Nikola Tesla para formar la figura de Nyarlathotep. De hecho está confirmado. Hay cartas de Lovecraft que hablaba de Tesla, que quería transfigurarlo en un ser. En el relato, Nyarlathotep se presenta como un hombre, de los pocos dioses que se transfiguran como aspecto humano, y hace maravillas con la electricidad, captando a la gente. Ese ser, Nyarlathotep, quiere que lo adoren. Y de hecho, ¿os acordáis de It, el payaso? De Stephen King. Pues It es Nyarlathotep. Ese payaso toma la forma de los miedos de la gente, en ese caso la novela del miedo de los niños, pero al final se ve como es un extraterrestre, es Nyarlathotep. Nyarlathotep también se llama el faraón oscuro porque es encerrado en la pirámide de Egipto, es encerrado y borrado de la historia, porque según el relato, causó que sus acólitos, su poder es captar, tener 1000 veces más influencia que cualquiera, y así tener masas y masas de gente que lo adoran y dan la vida por él.
y utiliza el miedo para poder formarlo. Pero que sepáis que está basado en Tesla. Ole el ovni. A ver si pongo más cosas para que podáis lanzarlos. Tengo que poner ya cosas. Hola Iván, ¿cuándo pondrás los expedientes secretos en directo? ¿Te refieres a X-Files? Algún día los pondremos. ¿Algún día harás un directo de abducciones? Claro. Uf, ¿será que no hay temas de esto? Madre mía. Mira, helado vainilla. Helado de vainilla. Disculpa Iván, me parece muy interesante el descubrimiento que comentabas al inicio anterior del programa sobre ondas gravitacionales. Es impresionante, más bien. Es que esto de los agujeros de gusano, como mencionas, yo creo que es el futuro, cuando se descubra cómo poder hacerlos incluso. Albert Rock. Iván, ¿conoces a Adrián García, autor de La revelación de la unidad? Ni idea de quién es. Un directo de Tesla. Ya lo hicimos. .org. Iván, ¿existe alguna información QET reservas solo para ti? Gracias y Strategist por ese apoyo, por los bits. Y sobre este comentario, ¿qué te voy a decir? Me reservo muchas cosas en YouTube por la censura, pero como sé que me sigue mucha gente, me reservo cosas porque debo ser responsable con la audiencia. Porque hay algunas cosas que si las dijera, algunos, digamos que podría tener consecuencias. Más que nada porque hay gente que se lo tomaría muy a pecho y podría incluso dañarse a sí mismo por miedo. Hay algunas cosas que sí que me reservo decir y las digo con el paso del tiempo, pero de una forma más suave, entre líneas. De hecho, en algún videoprograma de YouTube he colocado mensajes muy pequeños en la esquina, al final del vídeo, y muy poca gente los ha visto. De hecho, uno de ellos era que había un grupo que me observaba desde la Deep Web y hablé un poco de ellos. No tengo ya contacto, pero tuve contacto hace unos días, bueno, hace ya unas semanas, con una especie de secta que estaba en la Deep Web, que contactó, que tenían máscaras de Moloch y adivinaban cosas que no podían saber y me lo enviaban, como si realmente tuvieran, no sé, muchas habilidades hacker o algo así. Y estos estaban observando y hay cosas que no se pueden decir, pero a veces lo coloco. Bueno, sí, trolls, claro, pero cuando un troll te demuestra que puede hacer lo que dice, deja de ser troll. Da un poco de miedo, es que los temas de Deep Web hay gente muy rara, ¿eh? Mucho cuidado. Bueno, y con este gran enigma, yo creo que aquí lo vamos a dejar hoy. Ya os digo que me hubiera gustado hacer 2 horas y recuperar el día de ayer, pero no puedo. Tengo el tiempo limitado, tengo tareas que hacer, básicamente. Y por lo menos hemos tenido un directo sin cortes y fallos técnicos. Gracias, Mosimosi, como siempre, por esos bits, el apoyo. Como siempre, yo agradecido. Muchas gracias. En fin, amigos, vamos a acabar aquí este directo. Ya tenemos la hora. Y volveremos el lunes, si todo va bien, a las 15:00. Estaremos aquí en directo. Y me gustaría hacer de 15 a 17. Vamos a hacer unas cuantas horas más. Aunque puede que esté trabajando también en directo y hablando con vosotros. Ya veremos qué hacemos, pero el lunes a las 15:00 empezamos. Amigos, como siempre, desde aquí,
con este ovni, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Buen fin de semana y hasta el lunes. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.